Muy buenas tardes. Qué gusto encontrarnos una vez más en este su programa Un Pueblo que Camina. Este es un programa radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 18 a 19 horas a través de Radio La Tacunga de Ecuador y por todas las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia de un invitado especial, Dante Urbina Padilla, apologista y escritor católico, con quien vamos a tratar el tema El Dios vivo en sus numerales 205 y 209. Nuestro agradecimiento sincero también al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Dante, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muchas gracias por la invitación. Felicito bastante esta iniciativa de explicar el catecismo. Ya desde el Antiguo Testamento Dios se quejaba: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lamentablemente, esa queja bien podría repetirse hoy en día. Entonces, brindar conocimiento al pueblo de Dios que va caminando, brindar conocimiento a los católicos sobre la riqueza de su propia fe es muy importante. Así que yo les felicito mucho por esta iniciativa de explicar el catecismo sistemáticamente. Muchas gracias. Siempre es costumbre en este programa conocer a nuestro invitado. Le preguntamos, ¿quién es Dante Urbina? Bueno, para los fines relevantes respecto del presente programa, podría fundamentalmente decir que soy un apologista católico. Estoy sumamente comprometido con la defensa de la fe católica a la luz de la razón, de la historia, de la filosofía, la ciencia, la hermenéutica, la patrística, etc. Es decir, una defensa cabal del conjunto del depósito de fe que tenemos. Cuento con un canal de YouTube, Dante A. Urbina, y varios medios indexados con ese mismo nombre. Una cuenta de Spotify, una página de Facebook, una página web, www.danteaurbina.com. Básicamente participo en eventos como entrevistas, conferencias, conversatorios, pero particularmente son conocidos mis debates. Debates académicos, debates formales sobre cuestiones de la fe. Así, por ejemplo, en el año 2013 tuve un debate sobre la existencia de Dios contra el representante de la Asociación Peruana de Ateos. Luego tuve un debate en 2014 contra el presidente de la Asociación Islámica de Sufismo en el Perú, Nureddin Cueva. He tenido asimismo participación en una mesa de debate en 2013, respondiendo desde la postura de defender la existencia de Dios, la postura ateísta, a 3 ponentes ateos. Asimismo, participé en un conversatorio en 2015 sobre la física, los avances de la física como ciencia y la existencia de Dios, yo representando el bando teísta versus un filósofo agnóstico y un físico ateo. En 2018 tuve el debate Trinidad versus Unicidad contra el teólogo unicitario Julio César Clavijo Sierra. Y más recientemente, en marzo de 2021, he tenido el debate sobre cristianismo y liberalismo contra Gabriel Zanotti, entendiéndose en este contexto liberalismo de la escuela austriaca. La postura que sostuve es que la filosofía cristiana, correctamente entendida en el marco de la fe católica, no es compatible con el liberalismo de la escuela austriaca. Entonces, es un poco el resumen de mi recorrido. Dirijo también al presente el programa Respuestas Apologéticas que se transmite en HM Televisión de España. Perfecto, muy bien. Aparte de sus actividades como apologista y escritor, ¿ha pensado alguna vez servir en algún ministerio de la Iglesia? Bien. Siento genuinamente que Dios me llama a esto de la apologética
y asimismo a difundir la fe, lo cual implica explicar la fe, y no todos son los debates, sino que también se requiere una profundización, no solo intelectual, sino también espiritual sobre la fe. Pero básicamente, tal como yo siento, tal como yo vivo, entiendo el llamado de Dios en mi vida, es que lo que yo tengo que hacer es estar disponible, ahí donde se me llame. Entonces, si se me llama y tengo ocasión de en un contexto ordenado presentar la fe, defender la fe, explicar la fe, allí estaré. Desde esa perspectiva, no veo, al menos en un plano próximo, el estar en algún ministerio específico. Al mismo tiempo, como en mí es bastante marcada la apologética, tenemos que eso no está de moda, lamentablemente. De hecho, la apologética ha sido muy dejada de lado en gran parte de la gestión pastoral de la jerarquía católica. Entonces, en un marco de cosas en las cuales se deja sistemáticamente la apologética de lado, alguien que sea un apologista sistemático, pues tiene algunas dificultades para encontrar espacio. Entonces, yo dejo que el Señor destine para mí como espacio allí donde se me llame. Perfecto, muchas gracias. El tema que vamos a tratar hoy día es el Dios vivo. Para iniciar, como siempre, pues damos lectura a la cita bíblica. La cita bíblica que se ha escogido hoy es del libro de Éxodo, capítulo 3, versos 14 y 15, que dice lo siguiente. Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Esto dirás a los israelitas. Yo soy y me envía a ustedes. Dios añadió a Moisés, esto dirás a los israelitas. El Señor Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me llamarán de generación en generación. Repito, el tema de hoy es el Dios vivo. Por favor, Dante, ¿nos puede ayudar con una introducción general al tema de hoy? En este texto de Éxodo 3:14 lo que encontramos es que Dios revela su nombre. Y en la concepción judía, en el contexto semítico, algo que hay que entender es que el nombre no es simplemente un conjunto de letritas aleatorias que arbitrariamente se asignan a alguien para denominarlo y punto. No. En la concepción judía, el nombre define la esencia, la sustancia de lo que alguien es. Entonces, cuando Dios se le pregunta sobre su nombre, Dios no da un nombre particularizado, sino él dice, yo soy el que soy. Con esto encontramos en el texto hebreo una gran profundidad metafísica que bien supera lo más alto del pensamiento de los filósofos griegos. Esto es sumamente interesante porque no había ese desarrollo filosófico en el pueblo judío y sin embargo nos encontramos con una respuesta que es el culmen a lo que llegarían filósofos griegos con su reflexión. Es decir, Dios como el ser absoluto, Dios como el ser subsistente, que existe plenamente por sí mismo sin necesidad de otro para existir. Dios no sería tal o cual ser particular, restringido, limitado o finito, sino que Dios sería sustancialmente ser en plenitud por sí mismo. No es el yo soy una roca, o yo me llamo Pablito, o yo me llamo Juan, no es particularizaciones del ser, sino el ser en sí mismo en plenitud. Yo soy el que soy. Entonces, Dios nos está expresando una verdad metafísica y espiritual muy profunda, porque al mismo tiempo, si nosotros vemos los textos judíos, encontramos en los Salmos, por ejemplo, que se hace referencia a Dios como roca inamovible. Entonces, precisamente la estabilidad del ser de Dios, en el sentido de que Dios permanece en sí mismo, que es subsistente, que Él no es contingente, que Él es inmutable, que Él es acto puro y que no es un ser cambiante, nos lleva a la confianza, porque entonces Dios es una base firme, y de ahí que se haga la analogía con la roca. Entonces, cuando construimos nuestra vida,
sobre aquel Dios vivo que es roca firme, entonces nuestra vida está sobre buena base. En suma, entender quién es Dios es absolutamente fundamental, no como una cuestión metafísica abstracta, sino en concreto de cómo vamos a vivir y destinar nuestras vidas. Porque tenemos que basar nuestras vidas en algo. Y si hay una roca firme, que es Dios vivo y subsistente, ahí tenemos que poner nuestras vidas. Perfecto, muchas gracias. Voy a dar lectura al numeral 205 para proceder al análisis. Dice lo siguiente. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene a librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio y el tiempo lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Yo soy el que soy. Moisés dijo a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Dante, por favor, su explicación adicional a este numeral. Bien. Este numeral del catecismo nos expresa la trascendencia y la inmanencia de Dios. ¿Por qué? La trascendencia es el atributo que se refiere a que Dios está más allá del orden del mundo. Y la inmanencia, a su vez, hace referencia a la presencia de Dios en este mundo. Ambas cosas son ciertas. Por poner una cierta analogía, imperfecta, claro está, como cualquier analogía, y más aún cuando se aplica a Dios, pero que nos permite aproximarnos a cierto entendimiento, pensemos en William Shakespeare imaginando la obra Romeo y Julieta, allí en su mente. Supongamos un mundo, entonces, Romeo y Julieta, que está siendo imaginado. En cierto modo, podemos decir que Shakespeare está en la obra, en tanto su forma de conceptualización, su estilo, etcétera, irá estructurando cómo es la historia de Romeo y Julieta. Pero al mismo tiempo, Shakespeare no es un personaje más de la obra. Shakespeare es trascendente a la obra. De este modo, es interesante lo que nos dice el numeral en el sentido en que apunta. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere. Y luego de decir eso, el numeral del catecismo hace referencia al texto que ya leímos, donde Dios dice, yo soy el que soy. Entonces, esto significa que hay un conjunto de cosas que transcurren en el marco espacio-tiempo. Y en el marco espacio-tiempo histórico, lo que tenemos es las vicisitudes del ser humano. La trascendencia de Dios se da porque Dios está por encima del marco espacio-tiempo. Dios no es un ser espacial que esté restringido a cierta ubicación física, ni tampoco Dios es un ser temporal que esté sujeto a variación o a caducidad. Lo que tenemos de Dios es que Él es aespacial y atemporal. Él está más allá del marco espacio-tiempo. Sin embargo, en tanto estructura del ser, Él sostiene el conjunto del espacio-tiempo y de este modo se involucra en la historia de los hombres. Eso es algo clave que hay que entender. Perfecto. Yo he escuchado mucha gente también acá en Ecuador que dicen, yo no creo mucho en personajes imaginarios, dice. Por eso no creo en Dios, dice. ¿Qué significa el Dios vivo para que si alguien nos escucha que tiene ese pensamiento, entienda que es diferente? Bien, en el caso de un ser, cuando decimos que es viviente, es en tanto tiene un principio de acción
Y en la medida en que hay más plenitud en la acción, decimos que es más vivo. No me refiero aquí a una acepción biológica reduccionista del término vida, sino a una acepción más amplia, filosófica, si se quiere, metafísica. Por ejemplo, cuando decimos que una persona está llena de vida, es cuando lo vemos lleno de alegría, de acción, de ánimo, etc. En el caso de Dios, Dios es acto puro, así de simple, es decir, Dios no está en una situación de pasar de la potencia al acto, de poder ser a efectivamente ser, no, Dios ha dicho, yo soy el que soy, entonces Él ya es en plenitud. Y la forma más bonita de entender esto es cuando vamos a cómo se nos revela la esencia de Dios en el Nuevo Testamento. Miren, en el Antiguo Testamento el pasaje más importante que nos revela la esencia de Dios es el que ya leímos, Éxodo 3:14, yo soy el que soy. En el Nuevo Testamento el pasaje más bello que nos revela la esencia de Dios es Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Entonces, ese ser subsistente, ese ser pleno, ese ser acto puro es amor, lo cual significa que Dios existe como acto puro de amor, así como se presenta como una zarza ardiente ante Moisés, ¿no? Que no se consume, que no es destructiva, sino que ilumina y conserva, pues ese tipo de fuego de amor es lo que Dios es. De este modo, si nosotros experimentamos a Dios en nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta de forma absolutamente evidente que Dios es real, porque lo vamos a ver actuando en nuestra vida y en virtud de la gracia nos vamos a encontrar con que los modos de acción de Dios superan a lo que se daría meramente por nuestra naturaleza, conocimientos o esfuerzos a un plano puramente humano. La razón nos va a llevar a entender que hay algo más allá del plano meramente humano operando allí. Y la experiencia personal nos va a indicar quién es, que es ese Dios vivo. Así, por ejemplo, el apóstol Pablo entiende ese Dios vivo no como un concepto de fuera, de, bueno, hay un Dios que vive, no, sino en Gálatas 2:20 dice, Cristo vive en mí. Ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y es un Dios que se ha manifestado en la persona de Jesucristo en términos de amor, porque en el mismo Gálatas 2:20 dice, Él me amó y se entregó por mí. Eso es absolutamente fundamental. Perfecto, muchas gracias. Tenemos algo en común que nos una a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Efectivamente, que este Dios vivo, que es trascendente a la historia, al mismo tiempo dispone un conjunto de efectos en su providencia en la historia. Y así como Dios va trabajando a lo largo de nuestra vida individual en distintas etapas, y si nosotros vemos hacia el pasado, vamos a ver en gran parte la mano de Dios conduciendo nuestra vida, eso que es cierto para nuestras vidas individuales también se hace cierto para la historia humana en general. Y Dios ha actuado de modo especialísimo en el pueblo judío. Esto es parte de la historia de la salvación. Entonces, Dios es un Dios que nos ofrece la salvación y que nos trae el plan de salvación, no meramente en términos de salvación individual. O sea, esa conceptualización de nuestro Salvador personal no es el lenguaje católico. En la visión católica, la salvación que Cristo ofrece involucra al hombre como ser social. No es una cuestión individualista de mi alma y Dios, sino que hay una instancia de mediación de esto, que es la iglesia, que es una comunidad, un cuerpo orgánico. Entonces, nosotros tenemos el cuerpo orgánico del antiguo pacto, Israel, y luego el cuerpo orgánico del nuevo pacto, la iglesia. Ahora bien, en la respuesta a la pregunta anterior, ojo, yo he apuntado que una forma en que se puede experimentar que Dios no es algo meramente imaginario es precisamente eso, experimentándolo, viendo cómo nos mueve, cómo vive en sí. Ahora, claro está, para el no creyente que no tiene fe, apelar a la experiencia personal no es algo que le funcione porque esa persona misma no tiene la experiencia personal. Pero lo que estoy diciendo es que si uno tuviese la experiencia personal, claramente va a verificar que pues Dios vive, actúa y por tanto es real.
Por ejemplo, nosotros no requerimos mucha argumentación filosófica para convencernos de que nuestra madre nos ama. Y si vinieran a ponernos 20 filósofos múltiples objeciones muy complejas argumentando que nuestra madre no nos ama, igual nuestra experiencia de que nuestra madre nos ama es tan primaria que sería irracional negar lo que es absolutamente evidente. Entonces, para el creyente, en su experiencia personal, el carácter de Dios como existente y vivo es una verdad primaria. No obstante, he de decir que para el caso de las personas que no tienen fe, se pueden ofrecer de todos modos argumentos racionales que llevan a la conclusión de la existencia de Dios a nivel filosófico. En mi canal de YouTube o en mis libros publicados, como el libro Dios existe, publicado en 2016, pueden encontrar el desarrollo de ese tipo de argumentos desde una perspectiva atomista. De otro lado, ese Dios filosófico, digamos, que se podría establecer con esos argumentos, se ha encarnado en la persona de Jesucristo, ha intervenido en la historia. Y en la persona de Jesucristo tenemos el paso del antiguo al nuevo pacto, porque Jesús es Dios encarnado y él habla de Abraham, Isaac y Jacob. En Mateo capítulo 22, Jesús dice respecto a Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, estos patriarcas del Antiguo Testamento participan de la vida de Dios y nosotros estamos llamados a lo mismo. En suma, lo que tenemos en común con los patriarcas del Antiguo Testamento es que todos estamos llamados a participar de la vida de Dios y en la medida en que vivimos la vida de fe, ese es el resultado. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy es Dante Urbina Padilla, apologista y escritor católico, con quien estamos analizando el tema El Dios vivo, en sus numerales 205 hasta el 209. Voy a dar lectura al numeral 206, que dice lo siguiente. Al revelar su nombre misterioso de Yahvé, yo soy el que es, o yo soy el que soy, o también yo soy el que yo soy, Dios dice quién es y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso como Dios es misterio. Es a la vez un nombre revelado y como rechazo de un nombre propio. Y por esto mismo expresa mejor a Dios como lo que es infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir. Es el Dios escondido. Su nombre es inefable y es el Dios que se acerca a los hombres. Dante, por favor, la explicación a este numeral. Perfecto. Vemos que el catecismo confirma lo que veníamos diciendo hace un momento. Es decir, Dios habría podido elegir un nombre que implique particularización, digamos, de forma un tanto ilustrativa, decía que tenemos por ahí que algo se llama mesa, gato, Pedro, Pablito, yo soy computadora, yo soy libro, etc. O sea, podría haberse particularizado, pero lo interesante es que la respuesta que da Dios no es en términos de una particularización, sino afirmarse como la plenitud del ser en general. Efectivamente, en el numeral que se ha leído del Catecismo, 206, dice, es a la vez un nombre revelado y como la resistencia a tomar un nombre propio. Y por eso mismo expresa mejor a Dios como lo que Él es, infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir. Esto es importante porque muchas veces hay una tendencia a antropomorfizar a Dios, a conceptuar a Dios de un modo personalista, en el cual se ve a Dios como un ser temporal que va sucediéndose a lo largo del tiempo, cambiante, pasible, fluctuante, con idas y venidas emocionales. Y no, lo que se nos está revelando aquí es que sí, Dios puede tener efectos diversos a lo largo de la historia en disponer su providencia, pero Él en cuanto tal, en cuanto a su esencia, es trascendente y permanece como trascendente a todo esto.
De este modo, encontramos que en Isaías 45:15 se hace referencia a él como el Dios escondido. Entonces, esto es lo que en el pensamiento tomista conceptuamos con la noción del lenguaje analógico. ¿Qué quiere decir esto? El lenguaje unívoco es cuando hablamos de las cosas en el mismo sentido. Entonces podemos decir Pedro es bueno y Pablo es bueno, para hacer referencia a que ambos son buena persona, que son buena gente, por decirlo así. Es un sentido unívoco, ambos estamos hablando en el mismo sentido. Un sentido equívoco es cuando se dice las cosas en términos diversos. Por ejemplo, si decimos Pablo es bueno, en el sentido de que es un buen muchacho, y luego decimos esta comida estuvo muy buena. Cuando decimos que Pablo es bueno, queremos hacer referencia a una cualidad moral de él, de una persona virtuosa, moralmente hablando. En cambio, cuando decimos la comida estuvo muy buena, no hacemos referencia a una cualidad moral, sino a que estuvo deliciosa, que estuvo muy bien preparada, muy sabrosa. Entonces, ahí el término bueno se aplica de forma equívoca. En el caso de Dios, nosotros no aplicamos los términos de forma unívoca, porque Dios no está en el mismo plano de ser que nosotros. Dios está en un plano distinto. Pero al mismo tiempo tampoco le aplicamos el lenguaje de forma equívoca, porque no es que Dios sea algo totalmente fuera o totalmente contrario. Recordemos que la Escritura establece, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces hay una cierta relación entre Dios y el hombre, de semejanza, no de identidad en el mismo plano, pero sí de una cierta semejanza. El hombre, en cierto modo, es una analogía de Dios. De este modo, así como nosotros amamos, Dios es amor. Nosotros pensamos, Dios es intelecto puro. Nosotros queremos cosas, pues Dios tiene su voluntad soberana. Entonces hay una cierta conexión, una cierta analogía. No obstante, la forma de pensar, de ser, de querer, de amar de Dios es distinta a la nuestra. Hay una cierta similitud, pero también cierta disimilitud. Así, por ejemplo, cuando nosotros pensamos de forma falible. Dios, en cambio, de modo infalible. Nosotros pensamos a través de una sucesión de ideas a lo largo del tiempo, de forma discursiva, como diría Santo Tomás. En cambio, en el pensamiento de Dios lo que hay es un conocimiento simultáneo de todas las verdades, porque Dios es omnisciente. No es que Él esté teniendo progresos en su conocimiento, a diferencia de como sí sucede con nosotros. Asimismo, cuando nosotros amamos, nuestro amor se asocia a un conjunto de emociones fluctuantes. En cambio, Dios es acto puro de amor, que en su sabiduría ha dispuesto efectos providenciales a lo largo de la historia, incluyendo cada una de nuestras vidas. Entonces, lo que se quiere decir aquí es que Dios de todas maneras está en un plano de ser distinto al de cualquier cosa, distinto al de los seres humanos, o de los planetas, o las estrellas, o la sociología, o la economía, o lo que sea. Cualquiera de estos planos fenoménicos no va a casar a Dios. Muy bien, gracias. Voy a dar lectura al numeral 207, que dice así. Al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad, que es de siempre y para siempre. Valedera para el pasado, yo soy el Dios de tus padres, como para el porvenir, yo estaré contigo. Dios que revela su nombre como yo soy, se revela como el Dios que está siempre allí, presente junto a su pueblo para salvarlo. Dante, por favor, una explicación adicional. Habíamos visto, conforme al numeral 205, que Dios es trascendente al tiempo. Dios es atemporal. Pero al mismo tiempo, Dios en el ser sustenta todo el conjunto de eventos. Entonces, los eventos temporales que van pasando, que van fluctuando, son de todas maneras sustentados por un Dios que está más allá de eso, que es un Dios atemporal. Y como ese Dios atemporal sustenta en el ser al conjunto de eventos temporales, significa que Dios va a estar siempre, porque el eterno hoy de Dios
va a estar inevitablemente, ontológicamente conectado con nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro mañana. Lo que fluctúa es la historia, no Dios. Lo que fluctúa es nuestra vida, no Dios. Y por eso es que la inmutabilidad de Dios da la base de la confiabilidad de sus promesas. En tanto Él, en su ser, no cambia, no es alguien fluctuante, hace que cuando nosotros confiamos en su palabra tengamos una sólida garantía. Porque si nosotros confiamos en la palabra de alguien que cambia de emociones y que un día nos puede querer mucho y al día siguiente tratarnos mal, para volver a querernos muchísimo a 2 días después, pues eso nos va a meter en mucha inseguridad. En cambio, la permanencia, la subsistencia, la trascendencia, la inmutabilidad de Dios nos lleva a toda una base, digamos, metafísica para nuestra confianza espiritual en Él. Yo no sé qué pasará el día de mañana, pero hay algo que yo sí sé, que Dios estará ahí. Entonces, esa es la verdad que más importa. El filósofo español Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mi circunstancia. Pero bajo esta otra perspectiva que nos está ofreciendo el catecismo en línea con las escrituras, porque se ve cómo el catecismo cita la Biblia continuamente, se trata más que decir yo soy yo y mi circunstancia, decir yo soy yo y Dios. La circunstancia mañana puede cambiar, tal vez tenga más dinero, tal vez menos, tal vez tenga muy buena salud o mejor salud, tal vez no tenga tan buena salud. Las circunstancias pueden variar, pero ese Dios que es permanente, ese Dios que es fiel, va a estar ahí el día de mañana. Y siendo permanente y fiel también el día de mañana, así como lo fue ayer. Y cuando uno vive una vida de la mano con Dios, se va a encontrar con eso. Que ese Dios que te ha amado ayer y que te sacó de ese embrollo tan difícil el día de ayer y anteayer y el año pasado y hace 4 años, es el mismo Dios que está contigo ahora y que va a seguir contigo el día de mañana. Así que como decía Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Es interesante porque noten cómo Santa Teresa de Ávila, si lo queremos formular en lenguaje filosófico, dice todo se pasa. Entonces, en el orden del mundo, en el mundo fluctuante, mutable, cambiante, contingente, sí, las cosas varían y las alegrías y tristezas que vengan eventualmente van a pasar. Pero respecto a Dios, ella dice, Dios no se muda, es decir, Dios es inmutable. Frente a la mutabilidad del mundo, la inmutabilidad de Dios es lo que nos da garantía y seguridad. Muy bien, muy bien. Aquí tengo una pregunta. Dios quiere que todos se salven. Eso está escrito en la primera carta a Timoteo. A través de Moisés liberó a los israelitas de la esclavitud de los egipcios. Envió a Cristo a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo explicaría Dante ese propósito de Dios para todos los seres humanos y que nosotros tengamos presente, completamente conscientes de que no podemos desperdiciar esta oportunidad de salvación? 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Es muy interesante cómo el apóstol Pablo ahí en la carta vincula la salvación con el conocimiento de la verdad. Entonces no se pone a la salvación como un asunto de sensiblería emocional o de la decisión de uno en un momento y punto, sino con un conocimiento de la verdad. De este modo, Jesucristo, cuando asciende a los cielos, ese Jesús que quiere que todos los hombres se salven, ¿qué dijo a los apóstoles en Mateo capítulo 28? Vayan a todas las naciones y enséñenles todas estas cosas y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en tiempos antiguos, Dios manifestó su plan de salvación fundamentalmente con el pueblo de Israel. Hizo un pacto, dio unas tablas de la ley,
estableció una casta sacerdotal, estableció a Moisés y pues un signo que es la circuncisión. En cambio, en el nuevo pacto, en la fase definitiva con la cual ya Dios quiere ofrecer su plan de salvación para toda la humanidad, no solo a judíos, sino a gentiles, la circuncisión es reemplazada por el bautismo. Esto lo enseña el apóstol Pablo, está en las Escrituras, no es interpretación personal mía. La circuncisión es reemplazada por el bautismo. Entonces entramos al nuevo pueblo de Dios a través del bautismo. De ahí que Jesús diga, bauticen. Y dice a los apóstoles, hagan discípulos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que decía, ese Jesús que estuvo ahí con los apóstoles también estaría mañana, y pasado mañana, y traspasado mañana, y todos los días hasta el fin del mundo. Los apóstoles pasaron, los apóstoles ya se murieron. Pero ¿qué dijo Jesús? Hagan discípulos. Eso significa que los apóstoles tendrían sus discípulos. Y si esa gran comisión sigue hasta el fin del mundo, cuando mueran los discípulos y los apóstoles, ¿qué sucede? Que tendrán sus discípulos. Y esos discípulos, sus discípulos. Y esos discípulos, sus discípulos. Y esa es la sucesión apostólica. Entonces es la Iglesia católica, la Iglesia con sucesión apostólica, la que trae este mensaje para llevarlo a todo el mundo. De ahí que haya sido la Iglesia católica la que haya llevado la evangelización a los 5 continentes. Fuera de la Iglesia católica no se da el caso de ninguna denominación cristiana particular que a lo largo de la historia haya alcanzado tanto rango de tiempo y espacio, que haya estado presente los 20 o ya prácticamente 21 siglos y al mismo tiempo en una extensión geográfica tan amplia. Y noten cómo Jesús dice, enséñenles todas estas cosas. Jesús no dice, enséñenle un núcleo básico de ciertas doctrinas principales y después todo un conjunto de doctrinas secundarias que son opinables. Y ahí cada uno que opine lo que le dé la gana. Eso no dijo Jesús. Jesús dijo, enseñen todas estas cosas. Entonces hay un depósito de fe que se transmite y se conserva. Y es ese depósito de fe, la multiforme sabiduría de Dios que se da a través de la iglesia, como dice el apóstol Pablo, si mal no recuerdo en la carta a los Efesios, lo que es ese conocimiento de la verdad que nos dirige hacia la salvación. Por supuesto que Dios con su gracia puede disponer distintos medios fuera del marco institucional estricto de la Iglesia Católica, pero la forma fundamental y ordinaria en que Dios ha querido actuar es dando la gran comisión a su iglesia. Dios no estableció simplemente repartir Biblias para que cada uno lea por su lado y descubra su salvación personal y punto. No, Jesús estableció una iglesia, no dejó una Biblia escrita, lo que dejó fue un conjunto de apóstoles para predicar la verdad, todos los días hasta el fin del mundo. Ergo, estos apóstoles continuarán esto en virtud de sus sucesores. Y Cristo estará presente siempre. Muy bien. Vamos a una pausa comercial y retornamos en un minuto. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy es Dante Urbina Padilla, apologista y escritor católico. El tema que estamos analizando es el Dios vivo, sus numerales 205 a 209. Voy a dar lectura al numeral 208 que dice lo siguiente. Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro delante de la santidad divina. Ante la gloria de Dios 3 veces santo, Isaías exclama, ¡ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros! Ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pero porque Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él. No ejecutaré el ardor de mi cólera, porque soy Dios, no hombre. En medio de ti, yo, el santo. El apóstol Juan dirá igualmente, tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia
y conoce todo. Dante, por favor, la explicación a este numeral. Bien. Se comienza diciendo que la presencia de Dios es atrayente y misteriosa. Esto es lo que en algunas ocasiones en la antropología, filosofía y sociología de la religión se llama lo luminoso. Lo luminoso sería como una especie de dimensión trascendente y al mismo tiempo muy íntima en todo, muy profunda, o sea, muy trascendente y muy inmanente, que es misteriosa y que nos atrae. Entonces Dios estaría en ese plano, por decirlo así, en el plano de lo luminoso. Dios no es como cualquiera de los objetos particulares que podamos contemplar, ¿no? Se hace como una especie de historia o anécdota de que cuando el astronauta ruso Yuri Gagarin dio la vuelta a la Tierra en la nave Vostok 1, dijo, bueno, no he visto a Dios, ¿no? No es históricamente fiable tal anécdota, pero ilustra ese modo de pensar en Dios como un objeto más del universo. Y no, Dios es alguien que es absolutamente trascendente. Y Dios en su trascendencia es como es lo que es. ¿Y qué es Dios? Amor. Entonces Él es acto puro de amor. Ese fuego devorador de Dios es el fuego devorador del amor. Entonces, cuando nosotros estamos ante Dios, nos encontramos con un amor tan puro, tan absoluto, que contemplamos nuestra propia suciedad, nuestra propia falta de amor para con Él y para con los demás. Y por eso Isaías exclama, ¿no? Ay de mí que soy un hombre impuro, ¿no? Y que vivo en un pueblo de labios impuros. O que Pedro exclama, aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Pero como ese Dios es amor, en nosotros el impulso al verlo a Él con sus santidades, aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Pero como Él es amor, Él va a acercarse a nosotros, pecadores. Y con su gracia nos va a ayudar, nos va a reparar, nos va a sanar y nos va a llamar a una vida nueva. Así, Pedro le dice a Jesús, apártate de mí que soy un pecador. Y Jesús le responde, te haré pescador de hombres. Entonces, uno le dice a Dios, soy basura, no valgo nada, estoy lleno de pecados, Señor, y encima te he traicionado múltiples veces. Y Dios, en medio de esa miseria nuestra, nos ama, nos llama y nos envía. Y ahí lo tenemos, al hombre que dijo, aléjate de mí que soy un pecador. Un pescador ignorante, convertido en el primer papa. O sea, esto es alucinante, la nueva vida que Cristo, Dios encarnado, puede generar en nosotros. Entonces, la actitud que se requiere es la de la humildad, la de la apertura, porque Dios está dispuesto a darnos todo. Dios sabe que somos pecadores, sabe que somos deficientes. Nuestro pecado no le toma a Él por sorpresa. Cuando Él murió por nosotros en la cruz, sabía la cantidad de veces que íbamos a traicionar a su gracia. Y este amor es absolutamente gigante. Jesucristo en el Evangelio de Juan dice, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Pues bien, nosotros por el pecado y las veces que traicionamos la gracia de Dios, nos hacemos enemigos de Él. Entonces, si no hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos, ¿cuánto más gigante, cuánto más incomprensible será el amor de aquel que da la vida por sus enemigos? Porque incluso los que buscamos seguir el camino de la gracia, múltiples veces le fallamos a Dios y Él sigue ahí. Entonces, ese amor absoluto, ese amor apasionado, no es algo que Dios tiene, eso es algo que Dios es. La Biblia no nos dice Dios tiene amor o Dios es amoroso, como si fuera meramente el amor fuese un ejercicio verbal circunstancial, de una acción circunstancial, o un adjetivo que se puede añadir a su esencia. No, lo que nos dice la Biblia es que Él es el amor. Entonces esto identifica la sustancia de Dios. Por lo tanto, vayamos confiados al trono de la gracia, como se nos anima en el libro de Hebreos. Excelente.
Voy a dar lectura al numeral 209. Es el último del estudio de hoy, que dice: por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el título divino Señor, Adonai en griego, Kyrios. Con este título será aclamada la divinidad de Jesús. Jesús es el Señor. La explicación adicional, por favor, Dante. Excelente. Efectivamente, a Dios se le da múltiples veces en la Escritura el título de Señor. En tanto, los judíos entienden el nombre de Dios como sumamente sagrado y por lo tanto era pues cosa muy seria el atreverse a pronunciar el nombre de Dios. Algunos que niegan la divinidad de Cristo vienen con objeciones quisquillosas como diciendo, ya, pero ¿en qué parte de la Biblia Jesús dijo yo soy Dios? Bueno, resulta que en Juan 8:24 Jesús dijo, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí hay que entender el contexto judío. Jesús está utilizando el nombre propio de Dios conforme a Éxodo 3:14. Entonces, siendo el varón judío, diciendo ante un auditorio judío, si no creyeren que yo soy, está diciendo que es Dios. De ahí que, como explica el contexto del Evangelio de Juan, los maestros de la ley se indignasen. En Juan 8:58, por ejemplo, Jesús se reafirma y dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y lo quieren matar por blasfemo. O sea, los interlocutores judíos de Jesús entendieron que él, al usar el nombre de yo soy, estaba proclamándose a sí mismo Dios. Así en el Evangelio según San Juan 5:19 dice que los judíos procuraban matarle porque al decir que Dios era su padre, se hacía él mismo igual a Dios. Entonces entendían que Jesús llamaba a Dios Padre no en un sentido meramente devocional, sino en un sentido ontológico, en un sentido de identificación del ser, de que comparte la misma sustancia del Padre. Así como en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. Y ese uno en el texto griego está en términos neutros, en género neutro, lo cual se podría más propiamente traducir como el Padre y yo somos la misma cosa, la misma esencia, la misma sustancia. Luego, en cuanto al término Señor, pues sí, efectivamente. Hay que reflexionar también sobre lo que implica. Señor es el que es dueño, el que tiene la potestad. Entonces, nosotros no somos dueños de nuestra propia vida. Esa lógica de las abortistas, mi cuerpo, mi decisión, al punto de que pueden matar a un inocente en nombre de su malentendida libertad, es no entender que el Señor de la vida es Dios. Y también en el debate sobre la eutanasia. O sea, uno pretende disponer de su propia vida como le dé la gana. Porque claro, uno se asume como el dueño de su propia vida. Pues no, en la concepción cristiana, el dueño de la vida es Dios mismo. Y nosotros somos administradores de nuestra vida. Tenemos que vivir como administradores que han de dar cuenta al propietario al fin del periodo de ejercicio económico, por seguir esta analogía. Y ese será el día del juicio. Perfecto, muy bien. Tomando como referencia estos numerales que hemos visto que hablan de Moisés y su misión, la misión que le encargó Dios, nosotros, los católicos, los creyentes, debemos preguntarnos cuál es la misión que Dios nos asignó, a quiénes debemos guiar hacia el Señor. Primera de Timoteo 2:4 que ya citamos. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, nosotros debemos procurar guiar a Dios a absolutamente todas las personas. El apóstol Pablo nos indica que tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Pues bien, lo que hay en el corazón de Cristo es que Él quiere que todos se salven. En consecuencia, eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Y de hecho, si uno lee 1 Timoteo 2:4, donde dice
Dios quiere que todos los hombres se salven. En los versículos anteriores, 1 Timoteo 2:1, el apóstol Pablo exhorta a hacer rogativas y peticiones por todos los hombres. Entonces tenemos que pedir por la salvación eterna de todos. Al mismo tiempo debemos predicar el evangelio a toda criatura. Vayan a todas las naciones, vayan a todas las criaturas, vayan a toda carne. En consecuencia, eso es a lo que estamos llamados, no solo los sacerdotes, sino absolutamente todos los cristianos. Pero sobre todo con las personas que están en nuestro entorno, nuestro prójimo. Porque amar al prójimo implica buscar su bien, porque amar es buscar el bien de otro, como dice Aristóteles. Y el máximo bien que puede tener alguien es la salvación eterna. En consecuencia, nosotros debemos buscar transmitir el mensaje de la verdad a todas las personas que podamos. Muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Dante Urbina Padilla, apologista y escritor católico, con quien hemos analizado el tema El Dios vivo en sus numerales desde el 205 al 209. Dante, en este mes de octubre, la Iglesia llama a sus fieles a reflexionar y a rezar por las misiones y por los misioneros. Justamente el tema de hoy, hemos visto que Moisés tenía la misión de salvar al pueblo egipto de la al pueblo israelita de la esclavitud de los egipcios. También rozamos un poco, pues, la misión de Jesucristo de salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Podría explicarnos, Dante, para toda nuestra audiencia, qué es una misión, quién es un misionero y cuál es la tarea que tiene? La misión es la que encargó Jesús. Vayan a todas las naciones, enséñales todas estas cosas. Entonces, la misión fundamental es predicar el evangelio. Todos tenemos que estar comprometidos con esto. Todos tenemos que sentir aquello que sentía el apóstol Pablo cuando decía, ay de mí si no evangelizare, ay de mí si no predicare. No podemos dejar esto simplemente como algo que deben hacer los sacerdotes o unos cuantos laicos apologistas o predicadores y punto. Todos debemos hacerlo. Claro está, bajo distintos estilos. A veces podemos ser misioneros incluso viviendo una vida conforme a Cristo y dando un buen testimonio. Pero si hablamos ya más específicamente de lo que distintivamente se ha identificado como el ministerio de los misioneros, pues serían aquellas personas que particularmente van a zonas donde no se ha predicado suficientemente el evangelio. Así, por ejemplo, en la Iglesia Católica hay múltiples misiones en África y Asia, porque hay muchas zonas allí todavía y asimismo en Medio Oriente donde todavía no hay suficiente presencia de la predicación del evangelio. Y nosotros tenemos que apoyar eso que es la labor fundamental de la iglesia. La iglesia no es una ONG. La iglesia ciertamente puede y debe apoyar, ayudar en la solución de urgencias materiales de las personas. Ya en la iglesia del Nuevo Testamento vemos que se hacen colectas para las viudas y para los huérfanos y todo ello. Pero la misión fundamental de la iglesia es predicar el evangelio. Entonces, así como podemos dar apoyo para personas pobres por medio de la iglesia o de forma individual, al mismo tiempo, e incluso con más razones de un compromiso católico, debemos apoyar la evangelización. Los misioneros necesitan vestirse, necesitan comer, necesitan transporte. Son personas que se sacrifican mucho porque la verdad de Cristo llegue a todos. Muy bien, gracias. Vamos a nuestra parte final, estamos llegando a la parte final. Nuestros saludos a toda la audiencia que nos sigue por Radio La Tacunga, por las redes sociales.
Un saludo muy especial a toda esa comunidad física y virtual de Dante Urbina. Debe estar pendiente, pues, de su participación. A todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas con los diferentes ministerios de la Iglesia. Dante, por favor, nos puede compartir su experiencia, cómo le afectó la pandemia a sus actividades y a su país. Brevemente, por favor. Bien, yo creo que para un católico lo más duro de la pandemia es las restricciones que se vivieron con respecto a los sacramentos. El tener dificultad para encontrar un sacerdote para confesarse. El no poder acceder de forma regular al sacramento de la Eucaristía es algo que es muy doloroso. De hecho, lo que me he encontrado es que eventualmente se comenzaban a permitir los cines, los restaurantes, los hipermercados y supermercados, pero seguían cerradas las iglesias. O sea, cuando se trata del pan material, ahí sí se daban las facilidades, pero cuando se trata del pan vivo bajado del cielo, porque ese Dios vivo se nos ha presentado en la apariencia de pan, en la Eucaristía, como decía Jesús en Juan capítulo 6, ¿no? Yo soy el pan vivo bajado del cielo, él ahí está, pero el pan espiritual parece que no importa para esta sociedad. Entonces, eso ha sido algo particularmente duro. Y es duro, es triste comprobar cómo la gente no le tiene miedo al coronavirus cuando se trata de ir a un supermercado a comprar el pan material. Ahí la gente no es que ya se restrinja mucho de ir a un supermercado, no se lo piensa dos veces, pero para ir a misa el domingo parece que sí se lo piensa mucho, porque la tasa de asistencia a misa yo la veo comparativamente menor a, en cambio, la tasa de asistencia a supermercados. Yo he asistido a supermercados antes de la pandemia y luego con la pandemia, y más o menos tengo una cierta referencia del flujo de gente. Y al mismo tiempo yo he asistido a misa antes de la pandemia y después de la pandemia hago las comparaciones y me encuentro con esta triste realidad. Se da mucha importancia al pan material que nos conserva en esta vida terrena, pero se deja de lado el pan espiritual que es viático para la vida eterna. Perfecto, muchas gracias. Esperamos pues que los católicos perdamos el miedo y asistamos a la iglesia a recibir el pan vivo bajado del cielo. Dante, te agradezco muchísimo una vez más, todo Ecuador, toda la comunidad católica, muy agradecido por tu participación, por haber aceptado esta invitación para conversar de este importante tema. Eh, Te dejamos en las palabras finales para una despedida y un pronto retorno, tal vez en unos meses, con un nuevo tema en este programa. Adelante, por favor. Bien. Nosotros tenemos que descubrir quién es Dios. De eso ha tratado este programa. ¿Quién es Dios? Y acá he vertido todo un conjunto de conceptos filosóficos, del ser subsistente, atemporal, aespacial. He hablado de detalles bíblicos, de contexto judío, eventualmente términos de filosofía griega. Hemos seguido numerales del catecismo, múltiples citas de la escritura, etc. Pero la mejor forma de conocer quién es Dios, de conocer a ese Dios vivo, es entrando en relación con Él. Supongamos el caso de una persona que jamás en su vida ha comido un chocolate. Y nosotros hacemos un programa buscando transmitir cuán delicioso es un chocolate y cómo sabe y cómo cruje y cómo se siente y todo ello. Y eso puede ser de cierta utilidad, pero vamos, frente a la experiencia de probar el chocolate, es una diferencia sustancial. Entonces, yo invitaría a las personas que al presente en su vida no han tenido una relación directa con Dios a que se abran a esto. No nos quedemos simplemente escuchando o leyendo sobre el chocolate. Vayamos a probar el chocolate. O tal vez convenga aquí que dé un ejemplo no con el chocolate, sino con el pan.
pero no el pan que conocemos, material, sino el pan vivo bajado del cielo, que es el cuerpo y sangre de Jesucristo presente en el sacramento del altar. Allí está Él. Si nosotros comenzásemos a participar de la misa con más conciencia de lo que allí hay, seguro experimentaríamos un gran cambio. Probablemente en poco tiempo o probablemente paulatino. Dios tiene distintas formas de actuar. Pero se da el caso siguiente, y con esto cierro. Si yo me como un pan, el pan se transforma en mí. O sea, si yo voy a comprar a la panadería un pan material, el pan se transforma en mí, en el sentido en que el pan se va descomponiendo y se va transformando en mi sangre, por ejemplo. Y si estoy en proceso de crecimiento, se transforma en mi cuerpo. De hecho, incluso si dejo de estar en proceso de crecimiento, todavía puede crecer mi barriga. No, entonces se va transformando el pan en mi cuerpo. Con el caso del pan vivo, porque no es pan muerto, no es pan inerte, el pan vivo bajado del cielo sucede lo inverso. Cuando tú participas de la Eucaristía, no es que Cristo se transforme en ti. Tú te vas transformando en Cristo, te vas cristificando. Y en la medida en que vivamos eso con más intensidad, podremos también ir diciendo con más intensidad lo que decía San Pablo. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Perfecto. Muchísimas gracias, Dante, por tu participación. Amigos y amigas, este fue un programa Un Pueblo que Camina, una emisión más. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema y con un nuevo invitado. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Dante.